Saludos a todos, mi nombre es Neyiges López, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta y en esta oportunidad disertaré para ustedes un breve análisis sobre un trabajo de investigación para la Cátedra de Política Comparada, teniendo como nuestra profesora, nuestra tutora y guía y mentora a la profesora Andrea Carolina Suárez Hernández. Compartiré con ustedes brevemente un resumen de un país de Asia llamado Birmania, actualmente Myanmar, es oficialmente la República de la Unión de Myanmar en la actualidad. Este país fue gobernado por una dictadura militar desde el año 1988 hasta el año 2011. En ese periodo en el que solo se celebraron 2 elecciones en diferentes ocasiones. La representante del gobierno de Birmania es la consejera de Estado de nombre Aung San Suu Kyi. Esto fue hasta hace poco, debido a que nuevamente en este país se ha presentado un golpe de Estado militar tomado por los militares, vulnerando una vez más los derechos humanos de los ciudadanos de esta nación, logrando una desestabilización, y eso hizo que se incrementara un aporte bastante representativo de un desplazamiento hacia los países fronterizos en búsqueda de mejores condiciones de vida, en búsqueda de salvar los derechos y resguardar sus derechos humanos. Innumerables denuncias de torturas, de sometimiento a esclavitud, actualmente ha hecho a ese gobierno el actual merecedor de una condena por parte de las diferentes organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos, como por ejemplo la Amnistía Internacional y la propia Organización Nacional de las Naciones Unidas, que han hecho comentarios y han hecho observaciones y análisis en este país. Esta nación está ubicada en el sudeste asiático, con más de 100 grupos étnicos aislados del mundo durante décadas. Myanmar es una de las naciones más herméticas del mundo. Pese a que este país comparte fronteras con China, con Bangladesh, con Tailandia, con Laos en la India, y además de contar con una enorme diversidad étnica y lingüística, este país tiene una de las esperanzas de vida más bajas de toda la región, debido a la gran inestabilidad que hay dentro del país durante décadas, que se ha presentado durante años y años. Esto es muy interesante comentarles porque dentro de esa frontera que hay con Bangladesh, Myanmar posee conflictos, porque hay una comunidad que vive allí en Birmania que no son reconocidos. Esta comunidad no los reconocen y por esa razón le dicen apátridas, los llaman apátridas porque no pertenecen a ningún lugar. Básicamente son seres fantasmas a los que se les niegan todos sus derechos, se les niega la nacionalidad y carecen de ella, se les son negados los derechos básicos, viven enfrentados a la exclusión, donde lamentablemente ellos no pueden gozar de los mínimos derechos que puede tener un ciudadano al momento de tener su nacionalidad, que le ofrece un país al momento de nacer a cualquier ciudadano. Y entonces lo prohíben de esto, ¿no? Es algo bastante interesante. Esta comunidad son los llamados rohingyas, una comunidad étnica. Ellos son musulmanes. Ellos le privan el derecho a su nacionalidad en el año 82, donde ellos han tenido que sobrevivir sin ningún tipo de ayudas, sin oportunidades, ni servicios básicos, ni asistencia sanitaria. Ellos se encuentran en un limbo migratorio, que actualmente ellos no tienen derecho a una documentación donde se les pueda reflejar su propia identidad, como nosotros, pues que tenemos nuestra sola identidad y ahí sabemos que tenemos una nacionalidad,
se les niega atención médica, oportunidades de trabajo, entre tantas cosas. Otro conflicto que se presenta en este país, y es que hay dos comunidades étnicas en frontera con Tailandia por querer tomar el control de los centros de producción de narcóticos dentro del territorio de Cham, que eso está a lo largo de toda esa frontera. Tailandia y Birmania, ellos comparten una larga y extensa frontera de 1.700 kilómetros aproximadamente, en parte muy mal señalizada, y esto se pudiese transformar en un centro de conflicto armado entre ambos países. ¿Ok? El sistema político que nosotros podemos analizar dentro de esta breve disertación, podemos concluir que Myanmar tiene un sistema político de una república unitaria asambleísta independiente, porque según la Constitución del año 2008, que el 1 de febrero el 2021, los militares tomaron el gobierno mediante un golpe de Estado. Luego de allí, el 24 de febrero del 2021, continúan con protestas antigolpistas, dándonos la certeza de que Myanmar está ahorita presentando o pasando por una dictadura militar autoritaria, un sistema político parlamentarismo de un Estado unitario, también un presidencialismo y también una república parlamentaria. Entre toda la suma de todos estos elementos, el sistema político básicamente que el país está atravesando es una dictadura militar. El fenómeno político, como otro punto que nosotros deducimos y vamos a estudiar, para mí considero que son varios los fenómenos políticos que podemos analizar en este país. El principal fenómeno político que debemos resaltar es la lucha por la democracia que en este país ha venido transitando por décadas. ¿Ok? Birmania o Myanmar, como es conocido, vive una dictadura militar unilateral. El innumerable éxodo también que existe en las diferentes etnias hacia otros horizontes. Y como también les comenté, el caso de los apátridas, que son pertenecientes a esa población cercana que forma parte de Myanmar, que no son reconocidos sus derechos. Básicamente, estos son los fenómenos también políticos que tenemos que estudiar. La apertura democrática que ha sido impulsada a gran medida por el interés de quienes, de los gobernantes, en cambiar las relaciones que tiene Myanmar con los estados occidentales, y así pues ganar influencia frente a China. La continua influencia militar es un fenómeno que es muy interesante, que se debe analizar. Cómo Myanmar sigue en esta encrucijada en que la ayuda exterior inteligente puede tener un mayor impacto a largo plazo en Myanmar que en otros países receptores donde la situación es menos volátil. Pero sin embargo, también es posible que los donantes, se sientan, cada vez más frustrados, y ellos reduzcan su ayuda debido a la actual crisis que hay en Myanmar, debido a los rohingyas y a la limitada capacidad local para poder absorber la ayuda internacional. Las características homogéneas. Myanmar tiene unas características relacionadas a las dictaduras, con una toma de poder forzada, obviamente, por parte de la milicia de Myanmar. Hay conflictos entre la oposición del país y el partido actual, el partido actual electo en el país, e incluso hasta represiones por parte del gobierno dictatorial de Myanmar hacia el pueblo y hacia el partido opositor de ese país. Myanmar cumple sin lugar a dudas con algunas de las características de un país gobernado por una dictadura, por falta de libertad, por corrupción, por represión hacia su pueblo y a todos sus entes políticos e instituciones.
Las características heterogéneas. Myanmar es un país en el cual se ha tomado el poder de manera forzosa a través de un golpe de Estado, que ha sido prolongado por la misma milicia, poniendo en el poder una dictadura la cual no representa la democracia de un país. La libertad de expresión de los entes políticos y el pueblo de Myanmar, y el gran poder que tienen todos los dirigentes del país y militares de este mismo. Myanmar es un país que no cumple con las características de un país democrático, el cual obviamente se representan y cumplen los derechos de todos los ciudadanos, se protegen los derechos humanos y la jurisdicción del mismo Estado. El enfoque utilizado para este análisis de esta investigación es el enfoque cualitativo, porque debido a que se ha buscado explorar los fenómenos sucedidos a profundidad, conduciendo todos los datos en un ambiente natural ya existente, que sería el país de Myanmar, extrayendo los datos del mismo país sin el uso fundamental de la estadística, que al comparar los resultados obtenidos dentro de esta investigación de una manera inductiva y recurrente, se busca el análisis de múltiples realidades, subjetivas, que no poseen una secuencia lineal en sí mismo, proporcionando a profundidad en todos los significados una amplitud y una riqueza interpretativa y contextualizando el fenómeno de dicha investigación. En un cuadro comparativo que sale a relucir aquí, según los resultados ya investigados, está entre Myanmar y un país democrático. Myanmar, como primer punto, es un país que no cumple con su soberanía y con los derechos de todos los ciudadanos, no los garantiza. No existe la libertad de elección con respecto al mandato del país hasta la actualidad. Tiene un partido opositor, que está actualmente en contra del gobierno. Como otro punto, reprende a todos los ciudadanos por alzar su voz en contra de ese gobierno, e incluso hasta por cantar canciones en contra de ese gobierno. En cambio, en un país democrático se cumple la soberanía, se cumplen los derechos de todos los ciudadanos, hay una libertad de elección mediante a un gran y valioso e importante fenómeno que es el voto con respecto al mandato de ese país. No existen partidos opositores en contra del gobierno porque obviamente, o puede existir, pero hay una democracia. No reprenden a los ciudadanos por alzar su voz cuando sobre un sistema social o político, en fin. Y para concluir, mis amigos y estimada profesora, Myanmar es un país el cual su soberanía ha sido violentada, como lo mencioné al principio, por un golpe de Estado militar sucedido en ese país hace años. Y este país tiene grandes fallas a niveles de justicia, de democracia, el cual todo eso se ve reflejado mediante la violación de los derechos humanos de ese pueblo, el cual ese pueblo seguirá luchando cada día contra los dictadores que puedan aparecer en el futuro. Aún en la fecha siguen luchando por salir de ese fenómeno. Nunca se detendrá el movimiento revolucionario para avanzar y lograr el justo derecho de autodeterminación y logren restituir la democracia. Para finalizar, compañeros, hay una frase de Aung San Suu Kyi que me impactó mucho y la quiero compartir con ustedes. La lucha por la democracia y los derechos humanos es una lucha por la vida y la dignidad. Es una lucha que abarca todas nuestras aspiraciones políticas, sociales y económicas. Muchísimas gracias a todos.